Muy buenos días mis queridos hermanos, una vez más dándole gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que me da de poder estar una vez más frente a ustedes para poder seguir compartiendo la palabra de nuestro buen Dios. Y en esta oportunidad pues quiero darle gracias a Dios porque me permite poder enseñar su palabra sobre un tema muy interesante, actitudes sobre la resurrección. Bueno, vamos para ver allí esto. Vamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 8. La palabra de Dios dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Pues leída la palabra de Dios, vamos a darle gracias al Señor que nos dé la dirección para poder hacer su voluntad. Amado Dios, Padre, gracias por tu palabra y gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que cada porción de tu palabra trae una enseñanza para nosotros. Enséñanos, Señor, háblanos, Padre Celestial, te lo suplicamos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Si nosotros queremos ver actitudes sobre la resurrección, este pasaje es muy interesante porque vamos a ver la actitud de tres mujeres que fueron al sepulcro después que Jesucristo había sido crucificado, había sido muerto y sepultado, pero ellas habían olvidado algo. Luego vamos a ver. Aquí hoy recordamos y celebramos cada uno de los días importantes en la historia de la iglesia. Quizá el más importante que hoy celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo, victoria sobre la muerte, victoria sobre la tumba, victoria sobre el pecado y victoria sobre Satanás. La tumba no pudo retenerlo, la muerte no pudo vencerlo, Él vive y vive para siempre. La gloria sea siempre para nuestro buen Dios. Hoy reflexionaremos sobre las actitudes que tuvieron las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús con especias aromáticas. La primera reacción que tuvieron es que no habían creído a las palabras de Jesús. Pero ¿cómo estas mujeres habían estado con Jesús que no creyeron a sus promesas? Pues si nosotros vemos en la palabra de Dios, en el libro de en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 31, entonces podemos ver que el Señor Jesucristo les enseñaba. Él estaba hablando con ellos y les hablaba acerca del Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombres y lo matarían, dice, pero al tercer día resucitaría. Los discípulos, si habían creído de estas promesas del Señor, ¿sabe qué habría sucedido? Las mujeres no habrían ido al sepulcro. Al contrario, se hubieran animado para ir a esperar a Galilea al Señor Jesucristo, porque eso les había dicho, según lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, que Él resucitaría y que Él iría delante de sus discípulos a Galilea, a poder estar allí mirándolos, viéndolos, animándolos. Pero sabes, ellos no creyeron. Ellas no creyeron a esas promesas. ¿Por qué no creyeron a esas promesas? Porque fueron a ungir el cuerpo de Jesús. Porque fueron a buscarle al Señor a la tumba allí para poder ungir el cuerpo. Él les había dicho que después de la muerte los esperaría en Galilea. Bueno, pues nosotros podemos decir, bueno, las mujeres son incrédulas. El tiempo de Jesús, sus discípulos que le seguían, decían una cosa, pero ni creían siquiera lo que ellos estaban viendo.
Pero reflexionemos en nuestro tiempo, ¿cómo estamos andando? ¿Cómo estamos viendo las promesas del Señor Jesús? ¿Cómo estamos viendo su palabra cuando abrimos las páginas de la palabra del Señor y Dios nos habla a nuestro corazón? ¿Cómo y cuál es nuestra reacción? ¿Es mejor que la de los discípulos? ¿Es mejor que la de estas mujeres? Sabes, muchas veces realmente estamos nosotros actuando de la misma manera en la actualidad. Estamos actuando de la misma manera. Pues hoy, después de 2000 años, sucede lo mismo. ¿Sabes qué sucede? Dudamos muchas veces de la palabra de Dios. Cuando lo seguimos, pero lo seguimos con incredulidad. ¿Sucederá? ¿Será cierto esto o el otro? Cuando confiamos en su palabra, no lo hacemos muchas veces de corazón, muchas veces al contrario, desconfiamos de la palabra del Señor. ¿Sabes? Porque Él dijo que estaría con nosotros, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿sabes qué es lo que sucede en nuestras vidas? Muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos que Dios está lejos de nosotros. Dios nos motiva a reflexionar, a pensar. También Él dijo que resucitaría, pues así lo cumplió. También Él dijo que regresaría, Él dijo que vendría por nosotros. La pregunta es, ¿y lo estamos esperando? ¿Nos estamos preparando para cuando Él viene, cuando Él venga? Si Él dijo que resucitaría y lo cumplió, quiere decir que todas sus palabras son verdaderas. Y la motivación es que no dudemos. La situación es que creamos a las palabras del Señor. Que vivamos como Dios quiere. No solamente las mujeres estaban ahí siendo que no habían creído las palabras de Jesús, sino que ellas estaban preocupadas. Mira el versículo 3 y 4. El versículo 3 y 4 dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Ellas estaban preparándose, ellas iban de camino al sepulcro, pero ellas iban preguntando, ¿quién nos removerá esa piedra? Una piedra enorme que era puesta en la tapa del sepulcro allí. Era una piedra muy grande, enorme, que había una ranura en la parte de abajo que solamente calzaba la piedra ahí, y después que calzaba ahí la piedra, nadie la podía mover. Nadie, porque la piedra era muy pesada. Y las mujeres iban preguntándose, ¿quién nos podrá? Tal vez ellas pensaban, no tenemos fuerza suficiente para hacerlo. ¿Quién lo va a poder hacer? Pero cuando ellas llegan al sepulcro, oh sorpresa, ya la piedra estaba removida. ¿Quién la había removido? Dios había removido esa piedra. Pues nosotros muchas veces estamos preocupados realmente porque hay cosas que nosotros no podemos hacer. Hay cosas que estamos buscando y muchas veces como no lo podemos hacer, estamos buscando quién nos ayudará. ¿Quién nos ayudará? Y buscamos a tal, a cual y quién nos pueda ayudar. Y estamos pensando en todos, en los demás. Pero sabes, no nos damos cuenta y se nos olvida que tenemos a un Cristo vivo. A un Cristo vivo que venció la tumba. A un Cristo vivo que puede ayudarnos y guiarnos y hacer maravillas por cada uno de nosotros. Muchas veces realmente en medio de tanta adversidad, en medio de tanta preocupación, en medio de tanta circunstancia y dificultad, allí está el Señor. Allí está la presencia de Dios. Allí está haciendo la palabra del Señor, haciéndonos recordar. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, nos dice, estas cosas os he enseñado, os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Realmente, palabras de ánimo,
palabras de motivación, palabras de confianza. Y nuestra preocupación debe ser no tanto en lo que nosotros podamos hacer, sino en cuánto Dios puede hacer por nosotros. Y sabes, Él todo lo puede. Él puede hacer grandes maravillas en nuestras vidas. Así que nuestra confianza en Él. Pues también vemos otra acción, otra reacción de las mujeres. Dice el versículo 7, ahí del capítulo 16, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo al sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ni decían nada a nadie. ¿Qué es lo que nos quiere decir ahí la palabra de Dios? El ángel les dijo a ellas: vayan y anuncien, hablen, díganle a Pedro, díganle a los discípulos. Pero ellas, espantadas, huyeron, se fueron sin decir nada a nadie, a nadie. No dijeron nada. ¿Por qué? La misma palabra de Dios lo dice ahí. Tuvieron miedo, tuvieron miedo. Ellas recibieron esas buenas nuevas, ellas fueron huyendo y por temor, y no dijeron a nadie nada. Pues hoy muchos cristianos viven atemorizados y van por el mundo como estas mujeres, huyendo sin decir nada a nadie, sin decir que Jesús está vivo. Pues Dios nos dio salvación. Pues Jesús murió y resucitó para darnos vida, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Grande enseñanza, grande es la palabra de Dios. Ya no vivo para mí, tengo que vivir para anunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para dar las buenas nuevas de salvación, para dar buenas nuevas a todo el mundo. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuáles son las buenas noticias? Jesús está vivo. Jesús está vivo y Él resucitó. Y nosotros, como sus hijos, si Él está vivo, somos de Él. Y si somos de Él, nosotros somos más que vencedores. Podemos encontrar en una porción de la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Grande obra la de nuestro Señor Jesús. Hermoso ejemplo para cada uno de nosotros. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que tener la seguridad, tenemos que tener la fortaleza, la firmeza, que en Él somos más que vencedores y que nada nos podrá separar del amor de Dios. Por tanto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué privilegio para el cristiano, realmente el que confió en Jesús, el Señor resucitado, que ahora vive en nosotros y nos da esa oportunidad de poder tener vida eterna. ¿Qué reacción estamos teniendo nosotros? Vemos la reacción de un grupo de mujeres frente a el Señor Jesús. Unas mujeres que estuvieron ahí juntamente con los discípulos siguiendo a Jesús. Pero sabes, muchas enseñanzas recibieron del Señor Jesús, pero no creyeron a sus enseñanzas. Muchas mujeres que habían estado andando con Jesús estaban preocupadas por el qué podrían hacer ellas.
sin saber que Cristo, que Dios podía hacer mucho más por ellas. Muchas mujeres que en lugar de anunciar callaron, escaparon, huyeron sin decir nada a nadie. ¿Cuál será nuestra reacción en este tiempo? Dios quiere que consideremos cómo vamos a reaccionar. La palabra de Dios nos dice algo muy importante. Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, útiles para que vayáis y anunciemos las virtudes de aquel que os tomó de aquel que os tomó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor sea con todos ustedes, que Dios fortalezca sus vidas y que Dios les guíe a hacer su voluntad.